Gente de América Latina, el Caribe, el mundo. Aquí estamos en otro capítulo más, episodio más de Resaltador Podcast. Ya saben, el tema importante del Resaltador Podcast es siempre traer gente que tenga algo bueno que decir, algo edificante que decir. Y hoy tenemos un amigo, un gran amigo, viejo amigo, literal, viejo amigo. No, es más joven que yo. Juan Pablo Trampus, un gusto tenerte aquí, compartas con nosotros. Muchas gracias por compartir este humilde espacio de comunicación, sobre todo. Y como tú eres un gran comunicador que te he visto formar desde muchos años, y este espacio es tuyo, la comida es tuya. Estamos aquí desde la cevichería Juan Carlos, me confundo, Juan Medio Pablo. tocayo, ¿no? Medio tocayo. Juan Medio Pablo, Juan tocayo, Carlos. Juan, ya por los Juan. Bienvenido, Juan Pablo, y gracias por estar aquí, la verdad. Gracias, Julio, por la invitación y bueno, pues gracias también a toda la gente que está disfrutando y está sintonizando este espacio. Juan Pablo, este espacio es para que te relajes. Tómate un trago Gracias. de Salud. agua. Tú ya te tomaste el tuyo, no, Sí, no vengas a ¿sabes engañar qué? a nadie. Ya Ya me- secó el vaso y yo lo tengo lleno, así que Lo que pasa es que, ya, tú sabes, ¿no? Ya mismo comiendo. Aquí este espacio es relajado. Aquí nos van a ver comiendo, a ver cómo masticas. Bien. Mastícalo bien. bien, No está se te bien. vaya a caer la... Ah, no, tú estás completo. Pues está protegido el micrófono, que es lo importante. Juan Pablo, la verdad es que no tenemos guión en este espacio. No tenemos guión. El único guión distorsionado que yo tengo en la cabeza, tú ya lo conoces. Pero ahí hay yaca, no hay guión, pero ahí hay yaca, así Ay, que... claro, no hay guión, pero... Oye, bueno, qué rico, decía por ahí. Esto es para ti, no es para mí. No como. Cuando estoy trabajando yo no como. Ni bebes tampoco. Tampoco. Bien. Bueno. Entonces, ¿qué te parece el lugar? ¿Ah? Uy, muy chévere. No habías venido a No Juan conocía este local, la cevichería Juan Carlos, pero está súper que bueno. Y bueno, ya vamos a probar ahora la ¿No has comida, visto- que seguro va a estar no muy has bonito y muy agradable. ¿No has visto los encebollados? Una locura, ¿eh? Una bandeja así que parece esos tarros de la abuelita de los... O sea, es como para mi talla, ¿no? Como para tu talla. ¿Cuánto me...? 1,85 Ya, estoy ahí viene otro viendo. chiste, pero no lo vamos a hacer aquí. Uno- no, lo acá no vamos se a puede. 1,85. Y bueno, o sea, no, a mí me encanta comer. Así que creo que soy muy afortunado de haber nacido acá en Manabí, donde hay tanta comida rica y bueno, pues gastronomía como la que estamos viendo acá O sea, ahora, que no tienes comida es muy favorita. dichosa. Claro, tengo comida muy favorita y casi todo está relacionado con dos líneas, digamos así, ¿no? Un poco lo que es del mar, los pescados, el marisco, y otra lo que son las carnes. Me encanta también las parrilladas, los asados. Así que decía mi mamá desde chiquito que para mí no había pan malo, porque todo lo que nos servían para mí era riquísimo y gracias, y para mí todo lo que como es bueno. Disfruto muchísimo comer. Decía mi mamá que yo cantaba de niño cuando comía, o sea, iba tarareando, estaba comiendo. ¿Ahora en serio? Sí, porque Era un disfrute, disfrutaba, era un deleite. era un deleite. Para mí era O sea, de las ahorita cosas que más te ricas. mueres por meterle la mano. Toma. Bueno, ya Hola. vamos, ya vamos ¿Tenedor a o probar cuchillo? esta yaca. Bueno, Digo, vamos con la ¿tenedor o cucharita. cuchara? No, con cuchillo no puedo comer. Con cucharita ya mismo comemos la yaca. No, pero en realidad disfruto muchísimo de la comida. Me gusta cocinar un poco, pero o sea, todo muy amateur, por así decirlo. Pero la ¿no? cocina que te gusta, ¿lo heredaste o en el transcurso de tu vida lo fuiste desarrollando? Porque yo hasta ahora no cocino. No tengo no Bueno, he tenido la necesidad. mi mamá para mí, la mejor comida del mundo es la de mi madre, ¿no? Y yo creo que para la mayoría de los hijos es así. Pero en realidad fue más bien una cuestión de observar, de ir mirando poco a poco e ir experimentando, ¿no? Pero ahí por lo general creo que donde un poquito más me he orientado hacia el tema de los asados, todo ha sido muy empírico, ¿no? Además también con la cantidad de youtubers que hay que se dedican a eso, pues ahí uno va viendo más o menos las técnicas que utilizan y a partir de eso uno va desarrollando. Y no lo hacemos mal, modestia aparte. Tú eres un tipo muy familiar, ¿no? Yo lo sé porque te conozco de años, pero cuéntanos, ¿cómo es ese asunto? ¿Cómo creciste? ¿Cómo te desarrollaste? ¿En qué parámetros? Sé que tus papás son profesores, maestros, docentes, porque Doro Baj me dio clases a mí. ¿En qué colegio te dio clase? En el Juan Montalvo, sí. Ya, ¿y qué te enseñó?
¿Quién me enseñó? No, era muy bueno. ¿Entrabas a clases para empezar o no? No, totalmente, era muy bueno. Donovan es muy buen maestro. La verdad que me enseñó ciencias No, no, naturales. te preguntaba porque, por ejemplo, mi papá ha dado clases en el 5 de junio, Ya. en el Juan Montalvo, en el Estela Maris, en la universidad y creo que antes incluso en otros planteles de Montecristi, creo que en el San José también dio clases. Entonces, ha dado clases a muchísima gente ¿Cómo acá. es y ese ambiente? Lo digo por mí. ¿Cómo es ese ambiente de crecer entre maestros, profesor? Es muy chévere, al menos a mí me gustaba porque mis padres tenían una biblioteca bastante numerosa. Se preocuparon siempre por inculcarnos, bueno, a mí y a mis dos hermanos, el hábito de la lectura. Nos compraban libros para niños con historias muy chéveres. Entonces yo creo que eso de alguna forma te va orientando, te va llevando hacia ese mundo, ¿no? Porque crecer entre libros, antes mis padres, bueno, pues pasaban las tardes o sus ratos en casa corrigiendo trabajos, entre libretas de calificación, porque la tarea del docente es así, o sea, pues, en algún momento se dijo, los profesores tienen que pasar 8 horas en la escuela, en el colegio, y no es así porque muchas veces ellos se van a sus casas y siguen con trabajo y siguen planificando clases, Siguen sufriendo. corrigiendo, trabajando. Exacto, quizás sufriendo si no amaran lo que hacen, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de profesores aman lo que hacen, ¿no? Entonces, Definitivamente, tiene que ser una vocación para... pero crecer en medio de todo eso, viendo a mis padres corrigiendo trabajos, preparando clases, leyendo e inculcándote de alguna manera eso, yo creo que yo desde ahí ya me iba orientando un poco también hacia la docencia, ¿no? Que quizás en ese momento todavía no lo tenía en mente. ¿Era más el ejemplo o era la imposición? ¿Cómo No, sentías tú? no, todo era ejemplo. O sea, tú veías leyendo, ¿qué estará A ver, haciendo? es que, papá? por ejemplo, Cagado a de ver, risa con un libro. cuando un padre le dice a sus hijos, cuando un padre le dice a sus hijos, o sea, hijo, tienes que ser honesto, tienes que decir la verdad. Pero luego el hijo lo ve todos los días mentir y todos los días ser un irresponsable y todos los días quebrantar las normas, bueno, las básicas, hablemos de las cuestiones más básicas. Entonces, esa palabra cae como en tierra árida, porque obviamente el hijo se da cuenta de que el papá no cumple lo que le pide. tiene la imagen. Entonces, a tu pregunta yo diría que todo fue a partir del ejemplo, ¿no? Todo fue- O sea, si mis padres... No es que te ponían un libro, mira, léete este libro. No, claro, y ellos se la pasaban todo el día de viendo Sócrates, telenovelas léete el libro o de jugando Platón. bingo. No. Vuélvete un... Exacto, entonces era a partir de que yo los veía a ellos leer y me nacía también leerlo, ¿no? Y creo que con mis hermanos también fue igual, ¿no? Y otra cosa que también creo que heredé de mis padres fue eso, o sea, ser una persona responsable en sus trabajos y también ser muy ética en lo que se hace. Y tú eres un tipo de barrio, o sea, De barrio, claro. Barrio. De barrio. Claro, San Pedro. Nací. María No, a ver, Auxiliadora. a ver, vamos poniendo en contexto. Vamos comiendo primero, ¿Cuál? porque si no... Oye, por allá viene otro plato. Viene más No, comida. ni siquiera he probado el primero, pero ya lo voy a probar. Ya lo voy a probar. Ah, mira, Otro plato. increíble, ¿no? Muchas gracias. Que son deditos de pescado esos, ¿no? Bien. Deditos no va a ser de la serie famosa, Deditos de Jeffrey Dahmer. Oye, cuando nací, te contaba, mis primeros años de vida fueron en el Santa Clara, ¿no? Ah, ya. O sea, En el Santa Clara. 3 cuadras Claro. más abajo. Sí, un poco. Entonces, en el Santa Clara, pero tengo Manta, muy... estamos en la ciudad de Manta para los que nos ven Sí. de América Latina y del Caribe. Bueno, y Santa Clara pertenece a la parroquia de Eloy Alfaro. Ya ahora, en ese tiempo no existía claro, la parroquia sí, de Eloy sí. Alfaro, ¿no? Pero tengo recuerdos muy vagos, porque ahí como a los 3 años y pico me mudé al María Auxiliadora, que es por el San Pedro, por donde tú dices, y ahí Ya construyeron casa. viví, claro, allá mis padres construyeron su casa y todo, y ahí viví, ¿no? Y para mí de niño era un barrio hermoso, porque era un barrio donde todos los vecinos nos conocíamos, nos llevábamos muy bien, nos cuidábamos. Bueno, ahí tenía 8, creciendo. 9, 10 años, entonces no pensaba en eso todavía, no, en lo absoluto, pero era un barrio muy bonito, ¿no? Y yo creo que parte de eso es lo que hace la ciudad, los barrios, la comunidad, la convivencia, el cuidarnos, el ayudarnos, las mingas, por ejemplo. Me acuerdo que en esos tiempos para tener un parque, para tener una cancha, hacíamos minga, ¿me entiendes? Entonces, Para dejarlo limpiecito, o arreglado. para limpiar, exacto, ¿no? Entonces, yo creo que esas cosas no deberían de perderse. Más allá de las responsabilidades que deberían asumir las autoridades de una ciudad o algo, siempre desde los barrios, desde la comunidad también tiene que haber un aporte, una responsabilidad, ¿no? A autoimponerse esa responsabilidad por el bien de todos, por el Pero bien tú común. creciste en el ámbito de la pelota en la calle, en la pelota del parque. Cuéntanos cómo fue, cómo convivías con la gente. Porque Sufrió a un veces accidente con la yaca, sí, ¿no? tranquilo nomás. Hay gente que convive en ambientes hostiles, llámese en los barrios, donde tú creces con gente
con otras costumbres. Tenías una costumbre, un lineamiento muy claro de intelectuales, personas honestas, moralmente bien ubicadas. ¿Cómo era crecer en esa ambigüedad? Seguramente. O sea, ¿O no, no fue tan expuesto en tu caso? no, El mío sí no, fue no, un no, no, desgracia. no, en mi caso no, porque como te decía, por ejemplo, por el contrario, más allá de que era un barrio, era un sector, algunas cuadras donde todos los vecinos nos conocíamos y nos cuidábamos. Yo recuerdo que, por ejemplo, llegábamos de la escuela o del colegio y era almorzar y ya desesperados por salir a jugar a la calle, a pelotear, a hacer cualquier cosa, ¿me entiendes? Y no importaba que hacía un sol Pero, canicular como los que a veces comer, pega acá tenías en que comer Manta. primero y cantar. Bueno, comer, medio hacer las tareas ahí rapidito y salir a jugar. Y bueno, como también ahí vivían unos primos más arriba, Claro. entre todos pasábamos, y literal pasábamos toda la tarde en la calle, ¿no? Y regresábamos a nuestra casa a darnos un baño, claro, con polvo hasta en las orejas, pero felices, ¿no? Y así vivíamos muy contentos, ¿no? También eran tiempos un poco más seguros. Ahora, en realidad, la inseguridad yo creo que hace pensar mucho más a los padres antes de poder enviar a sacarlos sus hijos a la claro. calle, ¿no? No fuiste problemático, entonces, en todo caso, conviviste con la pregunta. O sea, me refiero a que no tenés que arrearte mucho. ¿Cómo fuiste en el colegio? ¿Fuiste buen alumno, mal alumno, borracho? A ver, fue... Rockero era, cuéntanos esa Sí, etapa de... todavía me encanta el rock, o sea, lo sigo metalero. disfrutando. Eso no se pierde nunca, ¿no? Pero a tu primera pregunta, creo que por cuestiones de malcriadez y eso no mucho, no padecieron mis padres. Sí padecieron quizás un poco en el tema de las notas en alguna época, ¿no? Ya sobre todo en el colegio. Debo reconocer que no era un estudiante sobresaliente, ¿ya? En algunas asignaturas sí, de vez en cuando un rojito por ahí aparecía en la libreta. Y creo que por ahí mis padres sí quizás padecieron un poquito más, ¿no? Por esa situación. No te presionaban, no, tiene que ser 20. En ese tiempo se calificaba sobre 20, para los que no saben, los millennials aquí presentes. Sí, o sea, pero yo creo que a la larga, por ejemplo, yo no le veía nunca sentido, y ahora mucho menos, a, por ejemplo, tener algo en un cuaderno de borrador y luego volverlo a copiar a limpio y cosas así. Yo decía, pero ¿qué sentido? Ya lo tengo acá, ¿por qué tengo que pasarlo ahora? Con hijos. Y los famosos dictados y todo eso. Entonces, algunas cosas no me cuadraban mucho y debo reconocer que quizás a veces me relajaba demasiado, ¿no? Y eso, pues luego, desde luego, no le agradaba mucho, sobre todo a mi mamá, que a veces padecía, perdóname mamá, sí, por todas las cosas que te hice pasar, pero en realidad, o sea, en temas de disciplina no mucho, más bien fueron en cuestiones de algunas notas, pero acá estoy. O sea, tienes una discrepancia muy clara con la forma de educación, la tradicional. Sí, y a eso me pasa ahora con mi hija. Yo con mi hija jamás le espero que solo tenga puros sobresalientes o Solo le dices mejora, no mija, creo mejora. que una Tú eres nota, pila, tú que eres un pila. número, no creo que, incluso ahora, porque soy profesor ahora y todos los semestres me evalúan y más allá de que no me vaya mal, yo sé que tampoco ese número de alguna forma determina todo lo que uno puede ser como persona y lo que uno de alguna forma aporta o aprende en el caso de los estudiantes, ¿no? A mí me sorprende ahora porque muchos estudiantes si no les pones 10, o sea, se ofenden y no es así. Que están acostumbrados Estamos- a la facilidad, ¿no? Y estamos en un proceso de formación. Entonces, cuando tú estás aprendiendo, no me vengas a decir que ya en primer semestre, segundo semestre ya tienes la excelencia. O sea, la excelencia yo creo que es una búsqueda permanente en la vida. No se la alcanza. Yo tuve un podcast con una amiga que es súper apasionada con la educación y todo. Nos dio buenas críticas y buenas herramientas para solucionar. Están invitados a ver el podcast con Malú Zambrano, Chévere. apasionada por la música, perdón, por el sonido, por la educación. Yo soy el apasionado. Ya. Te quería hacer esta pregunta porque educar o enseñar, ¿para ti qué es? ¿Es lo mismo o no? ¿O tiene alguna una división? Porque ella nos contaba, compartía hace un rato, ya entrando al tema de la educación, para que termines de masticar la comida que tienes ahí. Es que te quiero dar chance para que comas, pero No, yo sí, mismo haz tiempo, haz tiempo. Yo ya mismo me acabo los deditos y Ya no has comido hallaca, por si acaso. ya le voy a meter la mano. Oye, muy bueno, ¿ah? Le voy a Gracias. meter el chifle, más bien. Bien. Este, ¿qué te mueve a enseñar? La verdad es que para mí, enseñar y educar. Hay diferencias en la situación porque puedo enseñarle a Patricia, a toda la gente, enseñarte cómo prender una computadora y armar un set. Sí. Pero la enseñanza, la duplicación,
la transferencia de información. Sí. ¿Es diferente para ti? ¿O? Bueno, yo, yo ¿Cómo la parto, ves? yo ¿Cómo la parto, ves? yo parto Mientras yo como. ahora te toca comer a ti mientras yo hablo. A ver, parto de un principio. Creo que el conocimiento no se transmite. Creo que el conocimiento se construye. Que a veces nosotros como profesores, o como tú decías, como cualquier persona, ahora puedes enseñarle algo acá o nos pueden enseñar aquí cómo hacer una yaca, nos dan la información, nos dan las herramientas necesarias, pero nosotros al final asumimos esas herramientas, las asociamos con lo que ya tenemos nosotros en nuestro ser, en nuestras experiencias previas, en nuestros conocimientos previos, y a partir de eso construimos un conocimiento. Entonces la construcción del conocimiento es una cuestión colectiva, pero también es individual, ya a la interna de cada persona. Si tú me dices, ¿hay alguna diferenciación entre enseñar y educar? Creo que el educar implica ir un poco más allá que simplemente enseñar algo. En el educar yo creo que buscamos no solamente el que la persona conozca algo, sino que también sea alguien, algo más, ¿no? Entonces el saber ser, el saber hacer y el saber estar. Porque de alguna forma es no solamente el saber cómo armar este set, que acá lo han armado rapidísimo, sino de alguna forma también cómo como persona podemos ser mejores, podemos ser éticos, podemos ser, tener otros valores para ejercer esta actividad y también de alguna forma el cómo relacionarnos y el cómo estar en un contexto específico, ¿no? Entonces yo creo que la educación va un poco más allá, Julio. Viene el deseo de querer enseñar o educar. Obviamente tiene que ver con el trasfondo también familiar, cómo tú te desarrollaste en tu familia, cómo viste el ambiente. De la escuela a la universidad, ahora que ya estás en este ambiente, sé que tienes, ahorita te nombraron, creo que el jefe académico, ¿cómo es la No, palabra? director de la carrera de Director comunicación. de la carrera de Comunicación. súper interesante. Y bueno, justamente por eso estás en el sistema. Mismo hablamos de tu trabajo. Me llama la atención el asunto de la educación porque es lo que muchos temas, muchas falencias tenemos en la sociedad con respecto a cómo reciben la educación la gente, cómo el sistema realmente funciona, no funciona o está diseñado solo para cierto tipo de personas. No me tomes a mal, pero como tú, como de pronto yo, que crecimos con padres educadores, profesores, ¿tiene que ver eso o tiene que ver el Estado? ¿El Estado tiene que educar o tiene que ver las familias? Las familias tienen que educar y en la escuela se desarrolla el complemento. Ahora, a ver, si ya hablamos de una cuestión como un sistema educativo, creo que ahí entran muchos actores. La familia, el Estado, están vinculados definitivamente, porque el Estado es el que de alguna manera establece las políticas. Así ha sido siempre. El que también debe, de alguna ¿Para bien forma... o para mal? Es que tiene que establecer las políticas, pues, pero a veces pareciera que ni siquiera hay políticas, ¿ya? Tiene que brindar los recursos necesarios para la educación, ¿no? Entonces, partiendo de esto, creo que cada uno debe asumir su responsabilidad. Las familias tienen una responsabilidad, desde luego que Pero sí. ¿cómo es No- una no- no es familia que cuestión- no tiene recursos, que no tiene el acceso? Porque no pasa por el recurso, Julio. A ver, por ejemplo, Recursos hablo no solamente de dinero, ¿no? Hablo de herramientas que puedes recibir en el barrio, en la plaza, en el lugar. O sea, A ver. ¿cómo consigues ese punto de desarrollo que dice que Miren, mucha mira, parte es personal? Mira, ¿no? te voy a hablar de algo y que no es algo No te que hemos solo, hablado, que pues. solo ocurre en nuestro país. No, no, no. Te voy a hablar de algo que no solo ocurre en nuestro país, sino que ocurre a No sé nivel qué te mundial. apasiona este tema, no sé, te apasiona. Sí, mira, por ejemplo, ¿qué ocurre actualmente? De que antes, y quizás a ti también le pasaba, y a algunos de los que están acá escuchándonos, por ejemplo, cuando una profesora llamaba la atención, o un estudiante tenía una mala nota, o un estudiante reprobaba algo, y se le notificaba a los padres se preocupaban y le exigían más al hijo. Y a veces había hasta un castigo o alguna cosa. A ver, yo lo padecí, te lo acabo de mencionar. Pero por experiencia de muchísimos docentes, sobre todo de nivel primario, secundario, ya en la universidad hay un nivel de madurez que ya uno no se maneja con representantes. Pero muchos profesores a mí me comentan que a veces cuando le llaman la atención a un estudiante, o un estudiante hace alguna situación, o tiene una baja nota, o reprueba algo, y se les notifica a los padres, en lugar de exigirle más a los hijos, se van contra el plantel o contra el profesor. Entonces, esto no es algo que solo ocurre en nuestro país, esto es una corriente a nivel mundial, de que cada vez pareciera tratar de ponerles un camino más fácil y llevarlos hacia el facilismo a los chicos, ¿no? Cuando la vida real no es así.
¿no? O sea, tiene que ver con la familia. Hay tiene una que- cuestión cultural que de alguna Cultural, forma también tiene que ese es un tema, trabajarse, ese es un punto. ¿no? Entonces, el Estado tiene que hacer su parte, desde luego, pero hay muchísimos otros actores quienes tienen que estudiar, quienes tienen que intervenir. Por ejemplo, tú acabas de hablar un poco sobre la situación de nuestro país, ¿no? Yo Tan te digo, rápido, ¿en qué momento le dices? bueno, hace poco creo que lo mencioné. Recién llevo una, por si acaso. No, mentira. Pero por Tengo que ejemplo, hablar para que comas, tengo que hablar para que- hablemos de la violencia en nuestro país. O sea, niveles nunca antes vistos. Estamos viviendo en este año. Y tú escuchas, por ejemplo, muchas veces a las autoridades o algo, y lo único que se les ocurre es decir, sacar a los militares a la calle, más policías, más patrullas, más armas, hay que endurecer las penas, hay que darle armas a los ciudadanos. ¿Y cuándo tú escuchas de alguna manera, tenemos que ir a trabajar en educación? No lo hay. La educación es la clave para muchos de estos problemas. Pero sin embargo, lo vemos que no aparece. Y por eso hace poco te decía, a veces parecía que no hay políticas en el país frente a estos problemas. Y estas Subir los situaciones. sueldos a los profesores no ayudó mucho, porque sé que hubo un incremento de 500 a 800 dólares el mínimo, me parece, según la categoría. No estoy muy claro en eso, pero eso no resuelve, ¿no? Porque no son los profesores No realmente. resuelve, pero es importante. Desde luego un profesor tiene que ganar acorde a lo que da. Y en realidad hay muchísimos profesores que son muy abnegados y son muy sacrificados, ¿no? Desde luego ahí también vienen ciertas escalas y que entiendo yo los profesores tienen que cumplir ciertos parámetros para ir ascendiendo un poco y tener una mejor remuneración. Pero los profesores necesitan una remuneración digna, pero eso no lo implica todo, porque ¿de qué sirve tener un profesor bien pagado? Pero llega a su aula de clases y el aula está toda que se viene abajo y no tiene ningún tipo un de aula facilidad. virtual donde eso fue un A ver, desastre. en la pandemia, por ejemplo. O sea, a ver, Se fue un desastre. en la pandemia, ¿por qué? Porque muchos nos resistíamos. La universidad mismo a veces Te se resistía costó un tener poco. la Claro, clase. claro, costó mucho. Y muchos profesores lo que hacíamos era Muentes, simplemente... conéctate. Muentes, Raúl. Oye, y los profesores lo único que hacíamos era tratar de repetir lo que hacíamos en el aula de clases tras una cámara, y no es así. La educación virtual demanda de otras cosas, ¿no? Pero yo creo que mucho aprendimos de la pandemia, ¿no? Pero ahí se evidenció una vez más falta de políticas, ¿no? Fue todo muy improvisado, muy ahí al camino. Ahí en el camino se van ordenando las cargas, como se dice. Tiene que ver también, tocamos un tema importante y complicado, tal vez de nunca acabar, el tema cultural, ¿no? Sí. La cultura realmente te marca, te direcciona, te establece. Según tú, ¿cuáles son en el asunto de la cultura los factores que han impedido el desarrollo de la región? En este caso, hablemos un poco más segmentado, digamos el Manta, bueno, el Ecuador, ¿no? Porque no podemos hablar solamente de Manta. ¿Qué es lo que influye? Porque la cultura, no hablo de la cultura de los que leen libros, los que hacen teatro y los que hacen solo música o literatura, no hablo de todo el ecosistema del pensamiento que tiene el mundo. O sea, ¿por qué? Porque yo te hice un análisis de tu desarrollo personal, fue muy influenciado por tus padres, por tu entorno. Me dices que eran muy sociables, muy amigables, muy solidarios en el barrio. Eso es cultura. Sí. Pero no todos los barrios tuvieron la suerte que tú tienes. Mira, yo... De crecer medio solidario, me pasa a mí. Yo conozco gente que ha salido de barrios realmente complicados, realmente difíciles. ¿Qué es lo que influye en la sociedad que la cultura adecuada, precisa, el despliegue de una buena sociedad? ¿Qué es lo que te llega a la mente y dices, sí, la cultura nos falta? Aparte de las malas políticas, listo, los malos liderazgos políticos. ¿Qué otras cosas pueden? Bueno, ¿Religión? Julio, tú mencionabas el caso de Manta. Y para mí pues, sería interesante hablarlo. Sería interesante hablarlo porque ya Manta está por cumplir 100 años como cantón y eso es muy importante, ¿no? Ahora, por ejemplo, culturalmente yo creo que Manta se vio muy marcada por el hecho de ser una ciudad de migrantes, mayoritariamente. Muchos de ellos llegaron del extranjero, muchos italianos, alemanes, Como los españoles, trampos, croatas. Mi abuelo llegó, pero no llegó a Camanta, llegó al oriente ecuatoriano y después llegó a 24 de mayo. ¿No? ¿Croata? No, bueno, era de la ex Yugoslavia, que actualmente es Croacia, pero mi abuelo era de la ex Yugoslavia, de lo que ahora vendría a ser Eslovenia. Llegó a Ecuador, estuvo en el oriente, después se radicó en 24 de mayo, nació mi papá y luego mi papá junto a otros tíos llegó a Manta. Entonces, da la pauta para hablar sobre esto ahora. Manta, al ser una ciudad migrante de ciertos extranjeros, pero principalmente gente de la zona interior de Manabí, que llegó a esta ciudad
¿cómo llegan esas personas? Llegan con una motivación de salir adelante, de trabajar, de estudiar, de encontrar las oportunidades. Entonces, de alguna forma, todo esa mezcla, esa interacción entre los autóctonos de acá de Manta, los extranjeros, los migrantes que llegaron de la zona interior de Manabí y de otras partes del país, yo creo que configuró una ciudad muy trabajadora. Porque así ha sido, la historia de Manta se configuró a partir de esa gente. ¿Quiénes lograron el puerto de Manta? ¿Quiénes lograron las principales obras para esta ciudad? Consiguieron rentas para muchas situaciones. Fue esa gente y fue ese espíritu, el espíritu de salir adelante, de luchar, de unirse y de trabajar. Ahora, ¿cómo se ha venido configurando en estos últimos años ya con las nuevas generaciones? Eso quizás habrá que analizarlo un poquito más a detalle. En otro capítulo, episodio. Pero claro, Estás invitado para analizar ese punto. Bueno, ya vamos a investigar al respecto. Pero, a ver, si tú ves, Manta ha sido así, y Manta es una ciudad muy trabajadora, ¿no? Antes yo me acuerdo que siempre se decía, hay paro en todo el país, Manta no se paraliza. Todavía. ¿No? Exacto, porque la gente lo que necesita y ha entendido que de alguna forma lo que quiere y lo que desea es eso, es trabajar. ¿Estás agradecido por nacer en Manta? Totalmente. Yo soy muy orgulloso de ser mantense, de ser manabita, de ser ecuatoriano, de ser latinoamericano. O sea, yo creo que por ahí debemos de partir, del Caribe. ¿no? Del Caribe no, pero me gustaría conocer el Caribe en algún momento, ¿no? Pero soy muy orgulloso de haber nacido acá y ser también producto de ese mestizaje, ¿no? De Cholo, de Montubio y bueno, de otras partes quizás también, ¿no? Cuando pasas bueno, eso para un análisis de la educación, la cultura, podemos hablar de otros temas, pero pasando ahorita en lo personal, en tu caso, comenzaste a estudiar comunicaciones. ¿Qué te lleva a entrar? ¿No estudiaste comunicaciones? Sí. Bueno, tuviste otra carrera previa, ¿no? Es que hubo, sí, ahí pasó algo muy chistoso. Me acordé. ¿Que eras Porque, ingeniero? ¿Qué ibas a hacer? Oye, yo en realidad que cuando salí del colegio estaba un poquito desorientado, debo reconocerlo, ¿no? Me consta. Sí. De hecho, yo estudié químico biólogo porque en algún momento quería ser doctor en medicina, ¿no? Pero conocí algo que se llamaba la química y que en realidad me desenamoró totalmente. Se me hizo muy complicado. Como Entonces, yo quería ser ingeniero en sistemas y conocí la física. ya. Bueno, Yo entonces odiaba la matemática, man. sí, porque a lo mejor cuando tú estás en ese nivel, ¿cuánto tendrás cuando estabas? Bueno, en nuestros tiempos era tercero de secundaria, 14 años, 15 años, a lo mejor tú como que no tienes muy claro qué es lo que quieres ser, ¿no? Entonces todo se decía. Yo todavía tengo dudas. Oye, pero tú ya vas a los 50, güey. Bueno, se acabó el podcast, gracias. Bueno, ya 40 y tantos encima. Ya hacia los deja 40 huellas por donde ya hacia camino. los 40 no lo decidiste, hermano, ya, bueno. Entonces, a lo que iba es que, Soy por ejemplo, comunicador. yo cuando salí del colegio, en realidad no la tenía muy clara, ¿no? Estudié administración naviera, Pero creo. tener una profesión o algo es tener las cosas claras. No, pero de alguna forma hay una fuerte presión social y familiar incluso muchas veces de alguna forma a ver, ok, ahora te toca la universidad. Culturales. No, y eso se da todavía, Julio. O sea, todavía hay muchas personas que van a la universidad o muchos padres que mandan a sus hijos a su universidad para que tengan un título. Y porque dicen, tienes que ser alguien en la vida, como que si fuera de un título no se podría ser no se podría hacer algo en la vida, ¿no? Pero, a ver, en definitiva estudié algunas cositas por ahí media que no me enganchaban, pero yo quería estudiar periodismo, pero había también una presión y dice, pero los periodistas son mal pagados, los periodistas son mal vistos, son criticados, que es verdad, y hoy lo puedo decir a mis 39 años de vida. Estoy mal pagado. No, me refería sobre todo a la crítica. No me quejo, pero me refería sobre todo a la crítica social que hay contra los periodistas, ¿no? Y es un trabajo muy duro, muy difícil. Tienes que ser apasionado por ser periodista. Yo no soy periodista, por si acaso, esto no es espacio periodístico. Decía Gabriel García Márquez, aunque se sufra como un perro, el periodismo es el mejor oficio del mundo. O sea, lo estoy parafraseando, pero es la realidad. Entonces, ya después de algunos intentos fallidos, ya hasta que mis padres como que dijeron, bueno, estudia periodismo.
Y desde ahí me encantó mi profesión. Bueno, yo en el colegio había estado en el club de periodismo y todo eso, pero como que no se veía como que ya un ejercicio profesional de eso, ¿no? Pero finalmente aceptaron mis estudios en periodismo, empecé a ejercer. Bueno, me apoyaron. ¿Tus papás? Mi mamá sobre todo era un poquito más reacia a mi estudio en periodismo. Ahorita te ve en el canal y dice, ese es mi hijo. Oye, mi mamá es mi fan número uno, déjame decirte. Todas las noches me ve y todas las noches me escribe, mi hijo, lo estoy Y viendo. te lo dice, estoy viendo". nunca lo dudé. Sí, incluso no, Ajá, mamá, así es. Nunca lo dudaste. incluso en los feriados, cuando yo creo que quizás no tenemos mucha audiencia, siempre mi mamá está ahí viéndome, ¿no? Y eso es gratísimo. Un saludo a mi madre, por cierto. Entonces, Saludos también, pero me recuerda también tu mami. bueno, entonces, Gracias. bueno, ya después de eso seguí mis estudios de posgrado y ya para aplicar el doctorado ahí ya pude aplicar a un Ahora tema sí eres de doctor. educación. Sí, finalmente fui doctor, pero no doctor en medicina, ¿no? Sino doctor en educación y comunicación. Doctor. Entonces ahí ya pude articular mucho más el tema de la educación, ¿no? Pero es curioso porque, por ejemplo, a ver, mi abuelo paterno era todólogo, por así decirlo, no era periodista, profesor, fue director de una Músico, escuela, cantante, de todo. bohemio. Compuso el himno, creo que a 24 de mayo, o escribió la letra, o sea, fue un Hizo algo ahí, todólogo, ¿no? algo quedó siempre. Una calle tienen. Mi abuela 24. materna también fue profesora. Avenida Trampus. No. No, la abuela- No creo que hay. Debería. Pero lo que te digo es que, por ejemplo, desde mis abuelos ya había un poco ese tema de la educación, del periodismo, de la comunicación, que luego ya poco a poco se fue dando, ¿no? Tengo un tío también que es periodista en 24 de mayo, mi tío Oscar Trampus, que hace radio también. Tú hiciste radio también en esa He hecho transición. radio, he hecho periodismo escrito, ahora estoy periodismo televisivo. ¿Cómo saltas del...? Bueno, la radio no fue muy prolongado, pero No. fue una buena experiencia, ¿no? Sí, ¿Cómo saltas la radio es hermosa. ahora sí háblanos de cómo saltas a la televisión nacional? No hiciste... Yo pregunto mientras comemos, tranquilo, no mastica. Sí, sí, mastícalo dale bien, largas, no te vayas- por favor. No me vayas a atorar, aquí tenemos tiempo, tienes clase a las 2. No tenemos tiempo, hay que ir a ver a los niños a la escuela. Tengo hijos, por si acaso. ¿Cuántos hijos tienes? ¿3? No sabía. Yo tampoco. Tengo No. 3 niñas. ¡3 niñas! Sí, todo programa me pregunta lo mismo. Sí, te voy a poner aquí en una claqueta. ¿Sí? ¿Cómo 3 se niñas, llaman? No pregunto. ¿Cómo se llaman? Amanda, Kelaya y Olivia Danela. Olivia. Olivia Danela, la última. La última adquisición. Bueno, Recién la descargada. más reciente. Recién descargada. Ah, ¿y qué edad tiene? Un año tiene un año. ¿Un año? Soy padre de un año, sí. Qué bonito. Bien. Belleza. Bueno, hablábamos de... De que tenemos que comer porque... No, pero antes de eso. antes de eso. Seguimos comiendo. No, me preguntaste algo. Ya sé que le estás dando largas porque tú también te olvidaste, pero... Para comer. Sí. Estamos largos para comer. Sí, de la radio, de mi salto a la sí, televisión. salto a la Ya, televisión. ¿viste? Que yo, sí, me vienes a decir sí, pero te habías Sí, olvidado claro, es que también. estaba viendo si estabas pila. Bueno, bueno, yo hice un programa televisivo institucional cuando estuve en el municipio de Manta, ya, sí me acuerdo. que se llamaba Ahora sí Manta. ¿Y Más o ahora? menos 3 años. ¿Sí ahora o no? ahora no estoy ahí. Ahora ya no. Entonces, eso fue más o menos unos Pero 3 el años. periodo anterior del alcaldía. Sí, con un alcalde anterior. Transición. Con un alcalde mucho anterior. No, con un alcalde mucho anterior. Entonces, estuve ahí en ese programa más o menos unos 3 años. Sí, me acuerdo. Sí, lo vi. Y de ahí me llamaron del canal en el cual actualmente trabajo, lo puedo decir el nombre, ¿no? Sí, claro, en Oromar sí, Televisión. No nos pagan todavía. Pautaje. En Oromar Juan Carlos Televisión. nos está arreglando la comida. ¿Sí, no, Juan? En Oromar Televisión me llamaron, cuando estaba en ese programa me llamaron un par de veces, pero nunca logramos concretar el tema de mi paso a Pero Oromar. ¿cuál fue el interés de ellos? De que pase a trabajar al canal, pero nunca lo concretamos por diversas situaciones. ¿Pero qué área? ¿De presentador? De presentador, redacción? sí, de presentador. Porque ya estabas en la línea de... Claro, yo presentaba en el programa Entonces, por ahí va la municipal cosa. de ese tiempo, ¿no? Entonces no lo pudimos concretar, se quedó eso ahí un par de años y ya después se retomó. Y ya después, bueno, pudimos tener otro acercamiento. Yo ya estaba en la universidad, entonces pudimos acomodar los horarios porque a veces eso complicaba un poquito, ¿no? Entonces, para que yo pueda estar ejerciendo en el canal y trabajando en la universidad. ¿Es Y requisito ahí el se dio mi título? paso. No necesariamente. Según la ley, creo que sí. No sé cómo esté actualmente la ley que, bueno, está todavía Como comunicador en en ese proceso de revisión. Pero, o sea, no, yo ya estaba en la universidad trabajando, me refiero. Ya estaba trabajando en la universidad, entonces se me acomodaron los horarios para que pueda estar en el canal y en la universidad. Entonces ese fue el momento de poder concretar el ingreso
y ya tengo más o menos 4 años en los noticieros Es de otro Oromar. mundo la televisión en Oromar, televisión nacional. Yo ¿Cuáles son tus disfruto criterios? ¿Cómo te, Disfruto mucho de mi trabajo. O sea, yo muy me siento natural. muy afortunado, muy afortunado. te costó al principio, así como las Todo cámaras? cuesta al principio, o sea, porque más allá de que yo ya haya estado en un programa institucional, bueno, había salido en la televisión más o menos un año y pico, pero ya hacer televisión en vivo y en un noticiero nacional, pues es otra cosa. ¿Qué es lo que más te ha costado en cuanto a los... Al principio me costaba mucho las Tú haces el madrugadas. comentario también, ¿no? ¿O trabajas en redacción en conjunto? Sí, Es complicado, ¿no? algunos comentarios han sido libreteados, por así decirlo. Previamente se los trabaja y están en el prompter. Te sale la pasión personal. Pero no, entonces. otros han sido en realidad muy espontáneos, ¿no? Y que han salido ahí al momento. Por ejemplo, veo un reportaje muy impactante y no puedo luego aparecer con mi cara como si nada hubiera visto. No O sea, tengo palabras para decir. tengo No, que- tienes que decirlo. sí, lo Es he tu dicho, trabajo. lo he dicho un par de veces. Pero a veces a veces me he quedado sin palabras, a veces se me han salido las lágrimas viendo algunas notas, ¿me entiendes? O sea, uno es un ser humano, más allá de que esté frente a una pantalla todo internado y encorbatado, o sea, uno es un ser humano y a veces conmueve. ¿Qué te conmueve? El sufrimiento de la gente, muchas veces la injusticia también me conmueve mucho. ¿Has sido víctima de la injusticia? Todos yo creo que en algún momento hemos sido ¿Y del víctimas amor? de algunas situaciones. Sí, también, ¿por qué no? ¿Te casaste ya? Bueno, me casé y me divorcié y... ¿Te volviste a casar? No me he entonces- vuelto Pero a casar. estás ahorita activo emocionalmente. Sí, o sea, claro, obviamente, porque si sí, estuviera sí. muerto, pues si no tuviera No, desde emociones. luego. No, a ver, Un cadáver. claro, o sea, a ver, un divorcio o una separación tampoco No, yo te lo viví es también, una, yo sé lo que es una sentencia de muerte, o sea, no ¿Cómo no, estás no ahora? lo veo así. Muy bien. Esas situaciones se te mezclaron en un momento dentro de tu trabajo. Procuré que no. A ver, yo creo, y eso siempre lo hablo a veces con mis compañeros, que en su tiempo fueron mis estudiantes. Es un poco curioso, porque a veces llego a la sala de redacción y muchos me dicen, profe, Puro porque han sido- millennial. Bueno, más o menos. Entonces, yo siempre les digo, a ver, hay que aprender a separar. O sea, a ver, las cosas de la casa no las lleves al trabajo y las cosas del trabajo no las lleves a la casa. Ya. No, me refiero a esas cuestiones que nos afectan emocionalmente. Es complicadísimo eso. Es complicado, pero yo creo que ya a la larga tú aprendes a manejarlo. Porque hay algunos estudios que han determinado cuáles son algunas de las profesiones o los oficios más estresantes del mundo. Y entre esos están bomberos, policías y sí, también están los periodistas. ¿No? Y con el miedo, el temor Entonces de la tú llevar persecución. ese estrés a tu casa, o sea, chica, cómo termina tu hogar, ¿no? Y a veces también los problemas que tú llevas, que tú tienes en tu casa, luego llevarlos a tu trabajo, también te afectan, ¿no? Yo siempre he dicho, yo puedo estar con 1000 cosas en la cabeza, puedo estar con muchos problemas, a lo mejor un poco bajoneado, a veces quizás hasta un poquito cansado y todo, pero cuando se enciende la cámara y las luces, tú tienes que estar como siempre. Y Tienes que estar como siempre. en las líneas ideológicas, políticas, ¿cómo te muestras tú? ¿Siempre imparcial o tienes alguna posición radical o neutra o central? Te lo decía hace poco, Julio, que los periodistas somos seres humanos. ¿Me acuerdo en qué Que- momento? no, es para recapitular algo que ya, te decía perdón. porque a partir de eso te voy a responder. Anótame, porque no olvido. Que los periodistas somos seres humanos. Tenemos nuestros errores, tenemos nuestras emociones, nuestros sentimientos y desde luego que también tenemos nuestro propio criterio, ¿no? ¿No te dan ganas un momento así con la oportunidad que tienes, con la transmisión que tienes? Totalmente. ¿Te has sentido frustrado? A ver, claro, a ver, por ejemplo, te cuento algunos de los casos que más me frustraron. El caso de los carnets de las personas con discapacidad. A todos nos ha frustrado. Oye, Qué lo bueno. conozco porque, por ejemplo, mi madre fue profesora y directora del Instituto de Educación Especial de acá de Manta durante muchos años. Oye, mi madre veía cómo esa gente sufría, peregrinaba meses enteros para que les den un carnet a sus hijos que ya tenían una discapacidad evidente, severa, que tú los veías, que no podían caminar, que no veían, que no escuchaban, y les tomaban meses de trámites, de caminatas, de lleve aquí este papel, de sáquele una copia. O sea, una burla, una ofensa absoluta a esas personas. Y tú de pronto veías a un sinvergüenza en la Forrado en función plata, pública, forrado en plata, prendido de la teta del gobierno o de cualquier institución, con carnet de discapacidad para traerse carros lujosos, para que les bajen los servicios básicos, o sea, para evadir impuestos.
¿Qué país es este? ¿Te mandaste alguna vez eso públicamente? ¿Lo dijiste? Obvio, obvio. Por ejemplo, ese fue uno de los casos donde me mandé uno de mis comentarios más fuertes. Vamos a buscarlo. Porque lo había vivido, como te digo, o sea, a través de mi madre conocía de algunos casos de familias que padecían mucho para obtener ese documento. Y que un grupo de sinvergüenza... ¿Y ahora qué ha pasado con eso? El escándalo y todo eso. Imposible, pues si habían jueces que tenían eso, asambleístas que tenían eso, personas que estaban en funciones del Estado que tenían esos carnets de manera fraudulenta. Entonces, ¿quién iba a juzgar? ¿Quién iba a perseguir eso? Y la ¿Qué ha información pasado? así te llega... O las vacunas VIP. ¿Te acuerdas de las vacunas VIP? Claro. Puchica, ¿a quién no le dolía en el alma ver eso? Ver a personas influyentes o hijos de papá y mamá recibiendo vacunas y mientras tanto nuestros adultos mayores, los médicos, las enfermeras, Claro. los camilleros muriéndose sin una vacuna. O sea, casos como esos te indignan y yo creo que te percatas que todavía me siguen indignando casos como esos. ¿No te preocupa de pronto, como yo creo que sí, ¿no? Como ser humanos a todos, tener que tratar esos temas y denunciarlos de una manera u otra? Porque el despliegue de masivo de la información como llega ahora es peligroso. Yo he escuchado a algunos periodistas que, bueno, aparte de los que han fallecido ¿tú temes alguna cosa? ¿Has tenido algún encuentro? ¿Te han dicho, si tú hablas de esto, Sí, te mando la a ver, moto? sí, eso ha existido. ¿Es común o te ha pasado? Tampoco hablemos de que es una cuestión cotidiana, ¿no? O tan común, pero sí ha ocurrido. Ha ocurrido muchísimo también temas de amedrentamiento, pero que tú sabes que no son unas cuestiones serias, sino que se crean cuentas falsas, por ejemplo, para tratar de desprestigiarte, de atacarte, de decirte ciertas cosas. Pero son situaciones que se dan, porque lamentablemente creo que vivimos en un país muy polarizado, ¿no? Entonces, si tú criticas al actual, eres correísta. Si tú de pronto criticas al otro, eres de tal gobierno, o eres lo que sea, ¿no? Porque lamentablemente la gente casi siempre quiere escuchar lo que ella cree, lo que de alguna forma coincide con su pensamiento, con su lineamiento político. Entonces, cuando escucha que un periodista a lo mejor critica a su candidato o a su línea política, plum, este es un vendido, es un ni sé cuánto, es un ni sé cómo, pero no se dan cuenta de que un día podemos criticar a uno que está a la izquierda y el otro día podemos criticar a otro que está a la derecha. Y no los criticamos porque están a la izquierda o a la derecha, sino porque tienen que cumplir ciertas responsabilidades que no las están asumiendo. O sea, tú no te casarías con ninguna línea política por más que te ofrezcan alguna cosa. Porque aún trabajar en un municipio, como trabajaste, también requería un poco de lineamiento, ¿no? En ese caso sí, obviamente yo entendía que ahí estaba ejerciendo una comunicación institucional, no un periodismo Totalmente, como tal. ¿no? Ahora, yo no puedo decir ahora... ¿Hablarías mal o no, me refiero a que criticarías ahora en esta Mira, condición? yo hace poquito tuiteé, y disculpen que No me te haga, pongas bravo, pero no te que pongas me bravo. haga autopromoción. Come, por favor. A mi cuenta arroba @jptrampus, me pueden seguir, disculpen. Pero hace pocos días yo justo tuiteé, bueno, no tenemos ahora muy buena señal, pero yo hace pocos días tuiteé, a ver, yo soy tan old school, soy tan escuela vieja, porque mi inglés es tan malo, disculpa que lo traduzca. Old school. Ok. Repeat after me. Que yo creo que los periodistas en ejercicio no tienen que vincularse a la política. Los periodistas en ejercicio. Ahora, que a lo mejor mañana alguien... Yo he visto unos periodistas que no hacen ejercicio. Bueno, yo siempre he destacado tu excelente sentido del humor, Julio. Pero no, me refiero a los periodistas que están ejerciendo, que están en un medio, ¿no? Entonces, yo creo que un periodista que está en el ejercicio no debería candidatizarse a nada, ni vincularse a la política, ¿ya? O sea, como candidato, como partidario, como promotor de algo, ¿no? Es un secreto a voces que los medios de comunicación se venden, ¿no? Por dinero. Es un secreto a voces que no lo voy a decir porque después se me cargan a mí los medios de comunicación trabajando en algo. Pero hace poco es que hay radios dentro de la provincia que pasan horas criticando a tal político. Pero la hora, aparte que antes que empiece la conversación en la radio, dicen este espacio publicitario solo responde al productor y a todos los que van a hablar. Clarito para no meterse en pitos. Mira, yo una de las cuestiones que más yo he sido crítico también con el periodismo y con los medios de comunicación, porque hay que ser crítico y autocrítico también. Pero nunca es bueno generalizar.
Nunca es bueno generalizar. A ver, es como que mañana salgamos a decir que todos los policías son corruptos o son femicidas por lo que ocurrió hace poco lamentablemente con un país. No podemos generalizar. O que digamos que todos los taxistas son esto o son aquello, o que todos los, qué sé yo, cualquier profesión. No podemos generalizar. Ocultar que hay ciertos medios que se prestan para eso es imposible. Pero hay otros medios que en realidad se esfuerzan por mantener una línea editorial mucho más equilibrada. No digo que a lo mejor dentro de esa línea editorial no puedan haber ciertas orientaciones hacia una u otra tendencia, pero yo creo que también es un error tratar de generalizar. Yo no creo mucho en eso que llaman objetividad periodística, porque como te decía hace poco, los periodistas somos seres humanos y de alguna forma vamos a tomar partido muchas veces en uno o en otro caso. Por ejemplo, en el caso de las vacunas VIP, ¿cómo yo me podía mantener objetivo, neutral, equilibrado? No, o sea, yo no puedo estar del lado del que se está beneficiando de manera ilegal, antiética, versus los otros que están padeciendo. Lo que yo sí creo es que los periodistas y los medios tenemos que buscar es la independencia. Es decir, no depender de esas situaciones que luego puedan orientar y que puedan marcar nuestra línea editorial, nuestros comentarios o nuestro accionar como periodistas y como comunicadores. Es complejo, lo sé. Es complejo porque tú entras de plano a una institución periodística o de publicidad, el jefe, el dueño, te tira su línea. Lo hablo desde mi experiencia. Hasta el día de hoy nunca he recibido una disposición de atacar o de defender. Algo personal, No. o algo porque es tan común No. ese asunto, porque tú sientes el lenguaje de las personas en un momento que hablen su opinión. ¿No? Alguien me analiza hablar a mí y dice, este man es anti, y este man es pro, y este man es progresista. La gente se asocia tu lenguaje. A ver, como cuando Pedro negó a Jesús, hablas como el nazareno. A ver, es que Julio, a ver, por ejemplo. Tienes un lenguaje. Es lo que te decía, a ver, por ejemplo, pueda que yo esta semana cuestione al gobierno por tal situación. Y 20 personas me pueden escribir tachándome de correísta. Pero después la siguiente semana vengo y cuestiono un hecho de corrupción que ya ha ocurrido en el gobierno de Correa y 20 personas me van a cuestionar y me van a criticar tachándome de que estoy a favor del actual gobierno. Lamentablemente normal. es así, eso se va a dar siempre. Manejar las masas es complicado, o sea, hacerle entender hay que ser muy segmentado para poder llegar a un Por eso punto. hay que tratar de alguna forma también como se dice, bañarse de caucho para esas situaciones. Escuchar sí cuando sea una crítica fundamentada y de alguna forma a partir de eso mejorar. Pero hay otras personas que no están interesadas en eso. Bueno, y también sabemos que hay ejércitos de trolls que muchas veces son utilizadas como cuentas falsas para simplemente tratar de Para desprestigiar callar, a alguien o para de distraer, para amedrentar. Y eso es para gravísimo. mover. Muy Eso es común. gravísimo. Y aquí en Ecuador, yo creo, al igual que en muchos países de la región, cada vez ejercer el periodismo es más difícil porque cada vez hay más actores interesados en amedrentar y en tratar de manipular a los periodistas y a los medios de comunicación. Bien. Incluso organizaciones delictivas. Pasando a un tema importante, Manta. Yo sé que amas Manta, que estás feliz, eres orgulloso de este medio. ¿Cómo ves esta ciudad en estos pocos años que tienes de vida? No veo que te quedan, no dije que te quedan, sino ¿cómo ves? ¿Cómo viste este desarrollo? ¿Hacia dónde cómo la ves aquí? Tú que tienes una perspectiva, me imagino que conversas con gente o lees un ambiente diferente. ¿Cómo ves a Manta? ¿Está bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos encaminados? Manta yo creo que es una ciudad Estamos que enrumbados. ha ido surgiendo, pero que también en buena medida eso ha sido gracias a la empresa privada. Eso es innegable, ¿no? Ahora, lo que sí veo en Manta es un poco de falta de organización y quizás un poco más de planificación. O sea, tú sales a la calle y ves el desorden que hay en esta ciudad. Ves cómo la gente conduce, ves desorden por muchos lados. Y creo que eso nos falta. Por ejemplo, si tú visitas otra ciudad como Cuenca, que me encanta esa ciudad, tú ves el orden que hay. Y tú ves que acá en Manta pareciera que no hay el más mínimo interés de tener una ciudad ordenada, de que cada quien pueda hacer lo que le da la gana. Y claro, eso va mucho por las cuestiones culturales de cada ciudadano, pero también hay organismos rectores que tienen que de alguna forma velar por eso. Ahora, respecto a ya una proyección de ciudad como futuro, lo que a mí siempre me ha preocupado es que los manavitas somos tan desunidos. Y eso nos pasa factura a todos.
creemos que la competencia está aquí dentro de la provincia, cuando la competencia no está dentro de la provincia. O sea, Manta no puede competir con otra. ¿Qué otro puerto hay aquí en Manabí? No Pero lo hay. esa competencia es falencia, obviamente, de la cultura, de las administraciones, del falso regionalismo, el nacionalismo. Ya, y de la propia inoperancia de quienes muchas veces están al frente de las instituciones. Porque claro, a ver, señor, ¿por qué no salimos adelante? Ay, porque el de acá al lado no, se me está llevando las cosas. O sea, Tú ves que no es Manabí así. es bastante dividido y Sí, es muy Manta tiene mucha envidia. Oiga, pero ¿quién no ha parece. escuchado la frase manaba come manaba? Y yo la he escuchado. Ya, o sea, la hemos escuchado. Pero, o sea, ¿por qué? Porque nos ha costado tanto entendernos que no somos una competencia entre nosotros, sino que tendríamos que apoyarnos entre nosotros. Siempre se ha hablado, por ejemplo, de Portoviejo como un gran agrocentro ubicado en el centro de la ciudad, con todas las zonas productivas a su alrededor. Manta como ese centro logístico para exportar todo lo que se produce acá. Chone igual, o sea, lo que habría que buscar es un poco cómo articularnos como ciudades para verdaderamente construir el desarrollo. Por ejemplo, yo no sé si tú recuerdas, Julio, en algún momento hubo una intención de hacer una mancomunidad Manta, Montecristi y Jaramillo. Fracasó. Fracasó miserablemente. Una ciudad cosmopolita. Exacto. Pero a ver, es que tú ves y nos cuesta ver dónde empieza y termina una frontera entre Manta y Montecristi, entre Montecristi y Jaramillo, El entre semáforo Manta. del IES ahí. Ya, ok, el semáforo del Cambia IE. la señal de teléfono. Pero ¿qué diferencia hay? ¿Qué distanciamiento hay? No hay. O sea, tú cruzas una vereda y estás. A mí siempre me ha parecido absurdo. Me ha parecido absurdo esa división. De aquí cruzas la calle del IES y la calle está dañada. La carretera está dañada. Sí. Y es Montecristi. O sea, Sí. no sé si te han dado cuenta. Pasas acá y está dañada. Sí. Te vas por allá, por Jaramillo, bueno, ya están reparando por fin esa calle. Sí. Pero es tan absurdo, tan ligados nosotros y al mismo tiempo tan separados. Y no, el alcalde o el encargado no lo reparan. Exacto. Nosotros, es que no me... Sí, pero esa división tan absurda realmente nos ha tenido... Sí, no ha nos tenido ponemos un de retraso, acuerdo, no nos definitivamente. ponemos de acuerdo. Y yo creo que si entre los manabitas nos pusiéramos de acuerdo, pudiéramos pensar en un desarrollo verdaderamente de toda la Hay- provincia y no en cuestiones cantonalistas, ¿no? Hay un movimiento en Chone que quiere ser independistas, separatistas, independientes. Ok, pero no son muy... Pero lo leí así. Sí, pero yo tampoco estoy muy de acuerdo con eso, de seguir fragmentando todavía más este país. Guayaquil. ¿Te acuerdas que hubo un... Sí, han habido, comentario, han habido, creo que intereses más bien de un tema de autonomía o de federalismo, ¿no? Creo Sí. más que como separarse. Pero Viene a esas ser- viene a alternativas... ser básicamente Pero ¿a qué responden esas alternativas, a esas posturas? intereses personales. Intereses personales, pero también a veces se apalancan en qué, en el abandono o en la mala gestión. Muchísimas gracias. Por ejemplo, yo creo que esta situación de estos discursos de que el bicentralismo es el que afecta a Manabí, de que esto acá, nos lleva siempre a buscar culpables fuera de la provincia. Pero ¿y dentro de la provincia? Volvemos al tema cultural, volvemos al tema de enseñanza, de educación. Nunca acabar. Y de alguna forma, a ver, bueno, ¿y qué hacen nuestras autoridades? ¿Y qué hacen qué han hecho nuestros asambleístas durante tantos años? ¿Quiénes en realidad han presentado proyectos de desarrollo para esta provincia? Y para, bueno, de todo el país, porque no solo van a legislar por la provincia. Pero entonces yo creo que esos discursos muchas veces nos llevan siempre a buscar enemigos y culpables fuera de, y no ver casa adentro. A ver, señor, ¿y usted qué está haciendo? ¿Tú piensas que también la influencia de las grandes ciudades merma el desarrollo de las demás provincias alrededor? ¿Te parece? A mí, Bueno, Ecuador es un país que Hay siempre se ha intereses movido mucho entre más dos fuertes polos, allá. entre Guayaquil y Quito. O sea, eso entonces, es innegable. poniéndolas ellas como base, ¿crees que los intereses de los grandes capitales dentro de cada ciudad, de cada provincia, en esa ciudad específica, ha cortado un poco el desarrollo en cierto? Por ejemplo, tenemos un problema serio aquí en el puerto, que es un secreto Sí. a voces, que no desarrollamos, que no avanzamos, que siempre hay una traba, ¡pum! Y hay un super puerto en Pozora. Entonces, aguántate, papá, más lejos, más difícil. O sea, tú percibes esa sin demandar mucho detalle, pero ¿tú crees que eso puede ser el limitante a la región? Yo creo que es parte de, porque de hecho, a ver, O también... sea, son pocos los que tratan de gobernar. Yo creo que, pues, obviamente siempre va a haber ese interés de, como se dice, de jalar el agua para su molino. Pero de alguna forma también tiene que haber, de alguna forma, esa conciencia de entender que nosotros no podemos desarrollarnos como una isla mientras el resto está todo en la miseria, en la pobreza. O sea, si no nos desarrollamos todos como país de una forma un poco más articulada,
Luego, ¿qué pasa? Las grandes ciudades, ¿por qué muchas veces se llenan de cinturones de miseria? Se llenan de personas que muchas veces tienen que llegar a hacer otras situaciones, no tanto a contribuir al desarrollo. Porque pues obviamente en los alrededores hay muchísima pobreza. Entonces, pensar en un modelo de desarrollo exclusivamente para los míos o exclusivamente para esta ciudad como tal, yo creo que fracasan muchas veces. Desde luego que va a ser innegable eso que siempre se busque el agua para el molino, pero de alguna forma también hay que pensar en una distribución un tanto equitativa para el desarrollo. Por ejemplo, ¿cuáles son las zonas que están más secuestradas por el narcotráfico en nuestro país? Las zonas que han sido históricamente Puertos. desfavorecidas. Por ejemplo, Esmeraldas ha sido una provincia olvidada. Muchas de las provincias amazónicas también han sido olvidadas y que de ahí es de donde viene nuestra gran riqueza, el petróleo. Entonces, muchas veces estas zonas que son más deprimidas son las que precisamente donde se presentan mayores problemáticas. Y luego eso repercute contra las grandes ciudades, ¿o no? Y luego se quejan, dice, ¿por qué? Secuestrada por el... Exacto. Entonces, yo creo que la situación pasa o debería de pasar por un desarrollo un poco más armónico, un poco más equitativo para todos, ¿no? Porque no se puede pensar en que, sí, es como yo voy a vivir aquí en esta islita de desarrollo, de progreso y de mucho dinero y el resto que todos se mueran de hambre. Yo creo que eso no funciona así. Claro. No funciona así, definitivamente, desde mi perspectiva. Comparte. No hay apuro. No, ya mismo nos vamos. ¿Cómo estamos de tiempo, Raulín? 1 hora. Ya 1 hora, Juan Pablo. Hablas Yo mucho. sabía que... Hablas mucho de eso, sí. No, yo sabía que iba a ser un diálogo... iba a faltar tiempo para conversar porque hay algunas cosas más que nos gustaría escucharte de ti. Yo creo que... Hoy vamos a pasar a comer ahora. Mentira. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a otro episodio, prepararnos para otro episodio de Resaltador Podcast. El número 1 en sintonía. Mentira. El único. Te felicito, Julio, por este proyecto, de verdad muy chévere. Y bueno, espero que sigan creciendo. ¿Qué sentiste cuando te dije un podcast? ¿Qué? ¿Has escuchado alguna otra opinión no del programa, ¿no? De este tipo de espacios aquí en Manta? ¿No? ¿Cómo lo ves? Bueno, aquí en Manta no he visto mucho de Con la podcast. dinámica tragona y comelona y chistosa, Oye, de chistes no. malos de Julio Bernal. Bueno, más allá de tus chistes, en realidad la comida y todo ha estado muy bueno. Bueno, de tus chistes, ¿no? Entonces, Claro. bueno, no, ha estado muy chévere. En realidad acá en Manta sé que hay gente que está haciendo podcast, pero no he escuchado mucho. Así que pues me parece una excelente alternativa, una excelente opción. Así que pues dale con todo y a todo tu equipo que está acá. A todo tu equipo que está acá. Todo el equipo que nos ve, No, distancia. exacto. Muy bien, chicos. Excelente y bueno, pues a seguir adelante. Gracias, Juan Pablo. La verdad, muchas gracias de verdad por el apoyo a este espacio y esperemos repetirlo. Ya con un tema un poco más preciso podemos conversar porque nos faltó tiempo. Hemos como hablado de siempre. todo, ¿no? Hemos hablado de casi todo. Claro, de casi todo. Así que, Juan Pablo, muchas gracias. Oye, gracias acá a la cevichería, ¿no? Juan miren Carlos toda la por habernos comida. apoyado. Gracias por el espacio, gracias por la comida y ahora sí, hasta sí nos despedimos, quiero decir. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima con Juan Pablo, Resaltador Podcast, desde Manta, América Latina y el Caribe. Muy bien. Ahora sí a comer. ¿Qué tal? Bien. Oye, se fue el tiempo rápido. Rapidito, tú pensabas que nos falta tiempo para conversar y para comer. Sí,